¿Ustedes se dieron cuenta que nosotros, cada vez que somos muy felices, no, yo lo he visto, lo he visto muchas veces, ¿nos da miedo ser tan felices? Bueno, ya soy la felicidad. Yo no tengo que lograr nada, no me tengo que mejorar ni tengo que hacer nada estrambótico. Eso es todo, forma parte de esa psique loca que me tiene atrapada, que me dice, mira, no estás suficientemente bien, aún no has alcanzado el grado de espiritualidad correspondiente. Y nos tiene todo el tiempo así. Como vieron, como una gallina que uno la agarra por el cogote. Así estamos. El relajarme es cuando yo realmente me sitúo en esa mente, en esa conciencia, que el curso de milagro le llama el tomador de decisiones, no importa el nombre, la conciencia, el testigo, el que observa, ¿no? El que yo soy. Y hago como otra vez me lo estaba creyendo. Y ya está. Y con eso ya se deshizo. No hay que hacer nada maravilloso. Y es un observar constante. Por eso tengo que estar muy atento a mí. Por eso voy a tener que conectar con... Lamentablemente, a pesar de que no somos este cuerpo, es que tenemos que conectar con el sentir en el cuerpo. Porque sintiendo todo, mediante esto que le llamamos cuerpo, es que vamos a poder deshacernos de todo eso. Porque es que parece que atraviesa, eso es que en realidad todo es energía. Nosotros mismos también somos un conjunto de átomos, es que energía. Pero tiene que pasar. Es un trabajo que hay que aprender, como decía hace un rato Jacqueline, ¿no? Estar mucho en la respiración. Soltando. Cada vez que me doy cuenta que estoy atrapado en la psique, ahí es donde hago para atrás, ¿no? Claro. Es como si estuviéramos en la cama soñando y estamos teniendo una pesadilla. ¿Vieron que nos despertamos como así asustados? Bueno. ¿Y cómo logramos darnos cuenta de que no pasa nada? Porque me desperté y hice, era un sueño. Y ya está. Ahí me relajé. Ese es el movimiento continuo que estamos haciendo. Antonio Blay lo explica también en sus trabajos. Por eso, esto ya hablan muchos autores, no es que este solo autor habla de esto. Lo que pasa es que este lo habla de esta manera y capaz que nos llega así. Hay otros que lo hablan de otras maneras y bueno, nos llegará de otra manera. Pero es que la información es una, solo hay una información. Eres el ser, punto. No tienes nada que hacer. Me salió converso. Eres el ser, no tienes nada que hacer. ¿No? Claro, porque fíjense en que el ego nos convence de que no soy suficientemente feliz, me falta algo más, ¿no? Esta idea de algo más, ¿no? Entonces, ¿cómo salgo de ahí? Es como pegar un salto interno, ¿no? Saltar del bucle, ¿no? Cada vez que me siento, ¿no? Que yo otra vez, que siento que parece que el ego me quiere dominar, darme cuenta de que el ego no es nada, no es real. Esa voz en mi cabeza no es real. Esos pensamientos no son reales. Esas emociones no son reales. Tengo que dejarlas pasar. Observarlas. Pero sin resistencia. Por eso lo más difícil es justamente eso. Dejar de resistirnos al amor que somos. Porque solo el amor sana. La psique que está atrapada en la ilusión. Es esa como una mente externa, como una mente como imaginaria que nos hemos hecho, como una imagen mental nuestra. Siempre, escuchen esto, que tengas algún problema, piensa en la muerte. Ustedes piensan en la muerte cada vez que tienen un problema. Digamos, por ejemplo, que eres una persona celosa y que no puedes soportar que nadie se acerque a tu pareja.
En tal caso, piensa en lo que ocurrirá cuando tú ya no estés aquí. ¿Acaso tiene algo de romántico que desde entonces tu ser querido tenga que vivir solo para siempre sin nadie que le cuide? Si puedes ir más allá de tus problemas personales, descubrirás que quieres que la persona que amas sea feliz y que tenga una vida hermosa y plena. Si eso es lo que quieres para ella, ¿por qué la molestas ahora por el simple hecho de que esté hablando con alguien? No debería hacer falta que llegases al filo de la muerte para sentir el impulso de vivir plenamente con toda tu capacidad. ¿Por qué guardar a que todo te sea arrebatado para aprender entonces a ir a lo más profundo de ti con el fin de alcanzar tu más elevado potencial? La persona sabia proclama: si todo puede cambiar por la ausencia de una simple respiración, entonces quiero vivir a mi máximo nivel mientras todavía estoy vivo. Voy a dejar de molestar a las personas que amo. Voy a vivir la vida desde lo más profundo de mi ser. Esta es la conciencia que es preciso desarrollar para tener relaciones profundas y significativas, ¿no? Porque cada vez que yo experimento mi vida y digo sí a cada cosa y dejo que me pase, que me atraviese, y no me opongo, no me resisto, es que así como se deshace y como estamos perdonando, entonces no voy a esperar a morir para descansar en paz. Es que voy a experimentar la paz ahora. Fíjense en que nosotros asociamos a la muerte con el descansar en paz, ¿no? Eso nunca lo entendí de la gente. Porque ¿cómo un cuerpo muerto va a descansar en paz? Porque yo creo que todavía ese que se murió es ese cuerpo que enterré en la tierra y que le pusieron en un cajón, no lo metieron en el nicho 14. Es que no hay nada ahí. ¿Cómo vamos a...? ¿No? Fíjense, o sea, ahí es donde nos damos cuenta, ¿no? Por eso nos cuesta tanto esto de la conciencia de unidad para nosotros, ¿no? Yo quiero ser, bueno, está bien, no soy un cuerpo, pero soy este alma individual que es mía, ¿eh? Que es distinta a la del otro. La mía es color rosa y la del otro color violeta o no sé qué color será. Porque yo hice mucho trabajo interior, entonces mi alma ahora se iluminó. Con muchas cosas así, muchas creencias, ¿no? Que no llevan a ninguna parte, porque es que lo que pasa es lo que pasa ahora. Por eso tomar conciencia de que esta puede ser mi última respiración es de mucha sabiduría. Y para el mundo eso no es ser sabio, eso es ser tonto. Para el mundo es ser tonto. Claro. Estamos muy bien adiestrados por el ego, muy bien adiestrados, terriblemente, ¿no? Esta es la conciencia que es preciso desarrollar para tener relaciones profundas y significativas. Fíjense en lo que dice, ¿no? Percátate de lo despiadados que podemos llegar a ser con nuestros seres queridos. Damos por supuesto que están a nuestra disposición y que siempre lo seguirán estando. Pero ¿qué pasa si se mueren? ¿Y si te mueres tú? ¿Qué pasaría si supieras que esta noche vas a ver a tus seres queridos por última vez? Imagina que baja un ángel y te dice: pon tus asuntos en orden. Esta noche no despertarás del sueño. Vas a venir conmigo. A partir de ese momento serías consciente de que a cada persona que vieras ese día la estarías viendo por última vez. ¿Cómo te sentirías? ¿Cómo interactuarías con esas personas? ¿Te entretendrías en tener en cuenta las pequeñas quejas que has estado acarreando contigo día tras día? ¿Cuánto amor podrías dar a tus seres queridos si supieras que esa va a ser la última vez que estarás con ellos? Piensa cómo serían las cosas si vivieras así cada momento y con cada persona.
tu vida sería muy diferente. Deberías considerarlo. La muerte no es un pensamiento macabro. La muerte es el mayor maestro que hay en la vida. Qué diferente ver la muerte así a como la ve la mayor parte del mundo, que es como una cosa mala. Hay que evitar la muerte, como si la pudiéramos evitar. No se puede, ¿no? Por eso es importante, fíjense en cómo la mente tiende a buscar conceptos continuamente. Y acá lo que está diciendo es algo muy sencillo. O sea, este autor es muy sencillo. Pero nosotros no queremos. La mente, el que puede salir del atolladero es el que realmente tiene, se pone bien y le importa tres pepinos lo que opina el mundo. Y no se queda atrapado, ay, que sí, mi mamá y mi papá no me quisieron, o si yo quise a mi mamá y mi papá, porque nos quedamos con eso, vamos a estar. Y nos va a llegar el último suspiro y estamos preguntándonos si fuimos buenos, si hicimos lo correcto, qué sé yo. Es que, ¿qué importa? Ahí ya parezco Ramesh Balsekar, ¿qué importa? Si lo que importa es dejar de pensar. Es dejar de pensarme todo el tiempo, construyendo una imagen de mí. Este es el mundo de los juicios. El planeta confusión. Yo quiero estar no confundido en el planeta confusión. Y quiero no sentirme juzgado en el planeta de los juicios. Bueno, no sé. Tomate el tren a las nubes, no sé, anda a vivir a otra parte, porque acá es imposible. El trabajo está en mi mente. Yo tengo que trabajar en lo que yo soy, en mi mente que tiene un virus, el cual yo, quien yo soy, el amor puro, sin definición, observa y abraza a esa psique que está soñando y que sufre y que cree que tiene que ser así y que no sé qué y que no sé cuánto, todo eso. Ese es el que despierta. Todo el resto, bueno, sí. Yo ayer había puesto también un video de uno que hablaba de no sé qué era psicología espiritual. Primero me había enganchado y después cuando empecé a ver, dije, bueno, otro ego enseñándole a otros egos a ser mejores egos. Así es el mundo de la espiritualidad, no sirve para nada. Es que no dan estrellitas en la frente, ¿eh? Estamos leyendo una frase muy... La muerte es el mayor maestro que hay en la vida. Tómate un momento para echar una mirada a todas esas cosas que crees que necesitas. Mira cuánto tiempo y energía dedicas a esas actividades diversas. Imagina que supieras que vas a morir dentro de una semana o de un mes. ¿Cómo cambiaría eso las cosas? ¿Cómo cambiarían tus prioridades? ¿Cómo cambiarían tus pensamientos? Piensa honestamente en lo que harías con tu última semana de vida. ¡Qué pensamiento tan hermoso de contemplar es ese! Después considera esta cuestión. Si eso, sea lo que sea realmente lo que harías con tu última semana, ¿qué estás haciendo con el resto de tu tiempo de vida? ¿Desperdiciarlo? ¿Tirarlo por la borda? ¿Tratarlo como si no fuera algo precioso? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Eso es lo que te pregunta la muerte. ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Estás viviendo? Porque hay mucha gente que se cree que está viva y está realmente muerta en vida. Y no toma conciencia. Digamos que estás viviendo la vida sin pensar en la muerte. Y el ángel de la muerte viene a ti y te dice, bueno, vamos, ya es hora de irse. ¿Cómo que es hora de irse? Le dices tú. Se supone que tienes que darme un aviso para poder decidir lo que quiero. Ay, me río. Lo que quiero hacer con mi última semana de vida. Se supone que tengo una semana más. Imagínense que... Porque así somos, ¿eh? Así somos. Queremos que nos avisen, que nos manden una carta de documento, no sé, avisándonos que nos vamos a tirar la pata. ¿Sabes qué te diría la muerte? Te diría,
Vaya por Dios. Te he dado 52 semanas enteras en este último año, y eso sin contar todas las demás semanas que te he dado antes. ¿Para qué necesitas una más? ¿Qué has hecho con todas las demás? Si te preguntara eso, ¿qué dirías? ¿Qué responderías? ¿Dirías acaso, caray, no estaba prestando atención? No creía que esa cuestión tuviera tanta importancia. ¿No te parece asombroso acabar diciendo eso acerca de tu vida? La muerte es una gran maestra. Pero, ¿quién vive con el nivel de conciencia que ella aporta? Sea cual sea la edad que tengas, puedes dejar de respirar en cualquier momento. Es algo que ocurre continuamente, y no solo a la gente mayor, sino también a los bebés, a los adolescentes o a la gente de mediana edad. Una simple respiración más y se van. Ninguno sabemos cuándo nos llegará nuestro momento. La cosa no funciona así. Entonces, ¿por qué no atreverte a reflexionar regularmente sobre cómo pasarías esa última semana? Si plantearas esta pregunta a personas que están verdaderamente despiertas, te responderían sin dudarlo. Nada cambiaría en su interior. Ni un solo pensamiento cruzaría sus mentes. Si la muerte fuera a llegarles al cabo de un año, de una semana o incluso en una hora, vivirían exactamente igual que están viviendo ahora. No acarrean nada en sus corazones que tengan pendiente hacer y que necesiten realizar antes de morir. En otras palabras, están viviendo sus vidas plenamente y no están haciendo concesiones ni haciéndose trampas. Tienes que estar dispuesto a contemplar lo que sucedería en tu vida si la muerte te estuviera mirando directamente a los ojos. A continuación, debes conseguir la paz en tu interior, de suerte que no haya ninguna diferencia, tanto si la muerte te mira como si no. Un gran yogui dijo en cierta ocasión que cada momento de su vida había sentido como si tuviera una espada suspendida sobre su cabeza colgando de una telaraña. Vivió su vida con la conciencia de que estaba así de cerca de la muerte. Tú también estás así de cerca de ella. Cada vez que subes a tu coche, que cruzas la calle, o que comes algo, podría ser lo último que estuvieras haciendo. ¿Te das cuenta de lo que haces en cualquier momento? ¿Y que eso es algo que alguien haciendo cuando murió? Se murió mientras cenaba. Murió en un accidente de coche cuando acababa de salir de su casa. Murió en un accidente aéreo. Se fue a dormir y ya nunca más despertó. Eso es lo que le ocurrió a alguien en un momento dado. Sea lo que estés haciendo, ¿puedes estar seguro de que alguien murió mientras hacía precisamente eso? No debes tener miedo de hablar de la muerte. No te pongas tenso cuando pienses en ella. Más bien deja que esa conciencia te ayude a vivir con plenitud cada momento de tu vida, pues cada instante de ella es importante. Esto es precisamente lo que ocurre cuando alguien se entera de que solo le queda una semana de vida. Puedes estar seguro de que esa persona te dirá que esa última semana es la más importante de su vida. Todas las cosas son 1.000.000 de veces más significativas esa última semana. ¿Qué pasaría si pudieras vivir con esa intensidad todas las semanas de tu vida? Todos los días de tu vida, ¿no?